El operativo comenzó a las 4:32 de la madrugada del 23 de diciembre, una noche antes de Navidad. Mientras el resto de la ciudad dormía entre luces, abrazos y villancicos, un convoy táctico irrumpía en una de las zonas más exclusivas de la capital. Campo de golf privado, vigilancia privada, mansiones que cuestan lo mismo que un estadio de fútbol, pero esta vez no era un operativo contra personas del mundo del crimen ni políticos corruptos, era la casa de un árbitro. Marco Antonio N., mejor conocido como Chiqui Marco, exsilvante mundialista, rostro habitual en transmisiones de TUDN, figura pública por más de 2 décadas, hoy bajo investigación por conflicto familiar y presunto lavado de dinero internacional, y esta madrugada su nombre acaba de entrar en otra categoría. El equipo de inteligencia financiera irrumpió por órdenes directas de Omar García Harfuch. Las instituciones no tolerarán más impunidad disfrazada de fama, dijo el secretario al firmar el operativo. Lo que encontraron adentro no fue solo escandaloso, fue simbólico. Una Harley Davidson negra, una Suburban con vidrios blindados, un Porsche Carrera recién detallado, bolsas de marihuana, sobres con sustancias en el bar privado, un objeto tipo defensa calibre 9 milímetros con registro válido. En la habitación principal, objetos personales más difíciles de explicar, esposas de cuero, látigos, máscaras, pero el verdadero hallazgo no estaba a la vista. Detrás de un closet de diseño italiano oculto por un doble fondo magnético, aparecieron documentos con comprobantes de transferencias millonarias. Más de 32 millones de pesos recibidos entre 2005 y 2012 desde empresas con sede en Chipre, cuna de casinos irregulares y rutas bancarias de alto sigilo. ¿Por qué un árbitro mexicano recibía dinero de Chipre? ¿Y por qué justo en los años en que pitaba partidos clave en torneos internacionales? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, y en paralelo un dato perturbador. Ya estaba vinculado a proceso por conflicto contra su familia. Era el mismo conflicto que ejercía con quienes sabían demasiado. Su expareja, la mujer que lo denunció en 2023, sabía de las transferencias. Y si se opuso a esa corrupción, y si lo que vivieron en casa no fue solo abuso físico, sino el precio de guardar un secreto. En la mansión no había nadie más, ni esposa, ni hijas, solo silencio. Pero los papeles, los montos, las fechas hablaban por él, y lo que revelaron los registros de su cuenta en dólares haría estallar una tormenta que el fútbol mexicano no ha visto jamás. Porque si era capaz de lastimar a su familia, ¿por qué no manipular un marcador? Y lo que los peritos encontraron en una laptop escondida dentro de una caja fuerte lo cambiaría todo. La calle se llamaba Paseo del Encino, una avenida sinuosa entre colinas verdes y senderos de piedra volcánica dentro de uno de los campos de golf más exclusivos de la Ciudad de México. Casas con muros de 4 metros, cámaras de seguridad y autos que parecen vitrinas sobre ruedas. Pero aquella madrugada del 23 de diciembre algo desentonaba. No había música navideña, no había luces encendidas, solo el zumbido grave de motores blindados. El operativo comenzó en silencio, pero la tensión se sentía en el aire. Uno de los vecinos grabó desde su ventana. 5 unidades sin logotipos, un equipo canino y 2 agentes con chalecos de la Unidad de Inteligencia Financiera no decían una palabra. En el número 38 de Paseo del Encino vivía Marco Antonio Rodríguez, aunque el país entero lo conocía como Chiqui Marco o Chiqui Drácula. Ídolo para unos, personaje excéntrico para otros. Había pitado más de 400 partidos, incluyendo mundiales. En el 2014 se retiró y comenzó su faceta de comentarista, analista, conferencista. Sonreía en televisión, hablaba de ética, de reglas, de justicia en el deporte, pero su casa decía otra cosa. En la cochera, una Harley Davidson de aspecto militar junto a una Suburban blindada y un Porsche plateado con placas diplomáticas. El pasto estaba recortado al milímetro. Dentro la decoración era lujosa, pero fría. Mármol italiano, ventanales de piso a techo, velas sin usar, cuadros sin alma. Lo primero que llamó la atención fue la sala principal, una vitrina con balones firmados por figuras del fútbol internacional
y justo enfrente una mesa con 3 sobres abiertos. Dentro, recibos de transferencias electrónicas desde una cuenta en Chipre firmadas por empresas de nombre impronunciable. Era extraño. El hombre que criticaba la corrupción arbitral en conferencias internacionales tenía dinero entrando desde una nación considerada paraíso fiscal por el FMI, una nación donde las autoridades europeas han señalado la persistencia del lavado de dinero a través de casinos. El mismo hombre que decía representar los valores del juego limpio, ahora enfrentaba una orden de prisión preventiva por conflicto físico y psicoemocional contra su expareja. Y fue entonces cuando todo empezó a conectar. Una de las peritas, al revisar la oficina privada del exárbitro, notó algo más. Un retrato familiar, roto por la mitad, guardado en un cajón. La mitad faltante mostraba a una mujer y 2 niñas pequeñas, arrancadas con rabia o con miedo. ¿Fue ese verdadero origen del conflicto? ¿Un hogar que supo demasiado? ¿Una familia que no quiso guardar silencio? La jueza Carolina Bernal ya había advertido que la prisión preventiva era necesaria para proteger a la víctima. Pero ahora, tras este operativo, las sospechas van más allá del maltrato doméstico. Porque si la FIFA lo premiaba, ¿quién más le pagaba? Y lo que revelaría el historial de depósitos cruzados con partidos clave en torneos internacionales, pondría en jaque no solo a Chiquimarco, sino a todo el sistema arbitral. Pero lo que encontraron en el respaldo de su computadora personal ni siquiera estaba en español. Durante años, Marco Antonio N. imponía respeto. Su postura erguida en la cancha, sus gestos exagerados, su tono teatral. En cada partido, en cada toma de cámara, Chiquimarco se presentaba como un símbolo de control, pero ahora en los pasillos del Poder Judicial ese control se quebraba. La audiencia de revisión de medidas cautelares ocurrió en una sala austera de la colonia Doctores, fría, sin cámaras, pero no necesitaba reflectores para ser escandalosa. La jueza Carolina Bernal escuchó los argumentos de la defensa. El exárbitro, según ellos, era un hombre íntegro, una figura pública sin antecedentes. Pero los reportes decían otra cosa: amenazas constantes, evasión de audiencias y un patrón de intimidación hacia la víctima. La juez fue contundente. Existe riesgo para la integridad física y emocional de la denunciante. La medida cautelar cambia a prisión preventiva inmediata. La frase cayó como piedra. El rostro de Marco Antonio cambió por completo. Pasó de la soberbia al pánico contenido. Tenía 3 días para entregarse voluntariamente al reclusorio norte. Si no lo hacía, se reactivaría la orden de aprehensión. Fue ahí cuando en redes sociales comenzó el verdadero conflicto. Usuarios recuperaron fragmentos de sus entrevistas. Nunca me vendí, había dicho. Mi carrera fue limpia, pero ahora las mismas cuentas que antes compartían sus frases lo llamaban corrupto, problemático, hipócrita. Porque no era solo un hombre enfrentando una denuncia de conflicto doméstico, era un símbolo cayendo. Y la pregunta comenzaba a circular con fuerza: ¿por qué alguien tan público con tanta exposición arriesgaría todo? La respuesta comenzó a dibujarse en un dato revelado por su expareja. Durante el proceso legal, ella declaró que las discusiones más intensas ocurrían cuando hablaba del dinero extraño que recibía. Transferencias desde cuentas en Europa, empresas sin oficinas físicas. Él me gritaba que no entendía el negocio, que era un idiota si pensaba que solo vivía del fútbol. Una vez, según su testimonio, le gritó frente a las hijas: «Tú te callas, yo mantengo esta casa, si no te gusta vete, pero no abras el hocico porque aquí nadie va a investigar nada. Chipre no existe para los pobres». Era una amenaza, una confesión velada. Las autoridades comenzaron a investigar la relación entre los depósitos y los calendarios de partidos que arbitró entre 2005 y 2012. Justo cuando recibió el gafete FIFA, justo cuando pitó partidos clave para selecciones en conflicto de intereses y justo cuando Chipre estaba en la mira por permitir que casas de apuestas funcionaran sin regulación. El primer patrón era claro. Cada transferencia coincidía con una designación internacional, pero faltaba lo más fuerte:
porque lo que el SAT encontró en su historial fiscal podría abrir una investigación internacional por enriquecimiento ilícito, y los nombres de 2 árbitros más ligados a sus movimientos bancarios ya comenzaron a filtrarse. Su nombre es Albaneri Hernández. Tiene poco más de 40 años, no es famosa, no da entrevistas. Vive en la periferia de la ciudad, en una casa modesta, lejos de las cámaras que solía acompañar a su expareja. Durante casi una década fue la mujer detrás de Chiquimarco, la que conoció sus rutinas, la que aguantó sus crisis, la que intentó proteger a sus hijas del mundo que se escondía detrás de los estadios, y la que un día, ya sin fuerza, lo denunció. Su testimonio ante la Fiscalía de Justicia fue breve pero demoledor. Se volvió problemático cuando lo cuestioné. Me decía que como su esposa tenía que obedecer, que no preguntara de dónde venía el dinero. Habla despacio con los ojos bajos. Sus manos tiemblan cada vez que recuerda las discusiones, los gritos, las puertas azotadas. Una vez, según narró, él tiró la cena al piso porque no le gustó la salsa. Otra vez la empujó contra la pared porque su hija preguntó por qué siempre estaba ausente. Ese día me dijo que yo no entendía, que si hablaba su imagen se iba al suelo, que tenía amigos en Tepito, que si él caía yo también. Las niñas estaban en la escalera, escucharon todo. Durante años Alba guardó silencio. Dijo que lo hacía por la familia, que no quería destruir la carrera de alguien que representaba a México en mundiales, pero cuando encontró un recibo en inglés con un monto de 6 cifras y un emisor de nombre chipriota, todo cambió. Esa noche no hubo golpes, solo un portazo, y la certeza de que su casa ya no era hogar, era trinchera. Desde entonces vive con custodia. Su rutina cambió. Ya no lleva a sus hijas al colegio, usa otra ruta, tiene pánico escénico, insomnio y ataques de ansiedad. Pero lo que más le dolió fue lo que dijo su hija menor después de la última audiencia. Mamá, si papi mintió en los partidos, también mintió cuando nos decía que nos amaba. Esa pregunta no la ha podido responder y tal vez nunca pueda, porque el daño de vivir con una doble vida no se borra con audiencias. Y lo que la Fiscalía encontró en los correos electrónicos archivados de Marco Antonio podría confirmar que su familia nunca estuvo segura. La ruta comienza en Chipre, un país diminuto en el Mediterráneo, con menos habitantes que Iztapalapa, pero con una reputación temida en los círculos financieros, casinos sin regulación, empresas fantasma y bancos que preguntan poco. Allí, entre 2005 y 2012, se originaron al menos 9 transferencias internacionales dirigidas a una cuenta a nombre de Marco Antonio N. Los emisores eran compañías distintas, pero el patrón era idéntico. Empresas constituidas en la misma zona libre, con direcciones casi calcadas, con movimientos similares de dinero hacia otras cuentas en América Latina, Asia y Europa del Este. 32 millones de pesos, según estimaciones oficiales, fueron enviados al ex árbitro durante ese periodo. El detalle más inquietante, cada depósito coincidía con un partido internacional que Marco Antonio pitó. Mundial de Alemania 2006, Copa Confederaciones, clasificatorios de la UEFA, finales de la CONCACAF. En todos ellos estuvo presente. En todos ellos las decisiones arbitrales fueron polémicas y en todos ellos la línea bancaria se movió. Una de las transacciones, fechada el mismo día que arbitró un juego clave entre selecciones europeas, venía acompañada de una leyenda inusual: consultoría deportiva, análisis, prejuego. Los peritos financieros no encontraron evidencia de que se hubiera emitido algún informe técnico. No había entregables, no había contrato formal, solo el depósito y el silencio. La unidad de inteligencia financiera trazó los flujos y encontró otro punto de conexión. 2 exárbitros asistentes también aparecen en registros de movimientos con montos menores, pero desde las mismas cuentas chipriotas. Era una red, una célula infiltrada dentro del sistema arbitral internacional. Los documentos incautados en la mansión sugieren que sí. Un archivo titulado Instrucciones, localizado en su computadora personal, contenía nombres en clave, números de partidos, selecciones involucradas y, lo más delicado, probabilidades de resultado cruzadas con casas de apuestas. Harfuch, al ser informado, dijo claro:
Si esto se confirma, no estamos ante un árbitro corrupto, estamos ante una red que puso en jaque la integridad de torneos internacionales. La FIFA hasta ahora no ha emitido declaración, pero la Fiscalía General de la República ya solicitó colaboración internacional para validar los datos. Y hay algo más. Uno de los correos recuperados muestra que Marco Antonio consultó en 2007 con una firma legal con sede en Londres, especializada en gestión de activos deportivos y blindaje jurídico ante sanciones deportivas. El mismo año en que arbitró su partido más polémico, o se estaba preparando por si lo descubrían, o ya sabía que algún día todo saldría a su mala luz. La lógica detrás de los movimientos no parece casual ni improvisada. Y lo que hay detrás de los contratos de patrocinio que firmó en aquellos años aún no ha sido revelado. Fue en un disco duro externo, negro, sin etiquetas, oculto en una caja fuerte empotrada en el piso de la oficina de Chiqui Marco. La clave estaba en una libreta encontrada dentro de una Biblia. 40 minutos después del hallazgo, el equipo de peritos cibernéticos lo conectó con extremo cuidado y ahí estaba una carpeta titulada Arcadia. Dentro documentos cifrados, imágenes y un archivo PDF de 150 y 6 páginas que destrozaría cualquier defensa legal. El encabezado era seco. Informe de partidos con riesgo controlado, confidencial, solo lectura, fechas, estadios, árbitros, nombres clave. En algunos casos tácticas, en otros colores. Pero lo más escandaloso, marcadores previstos, y en al menos 7 partidos, los resultados reales coincidían exactamente con las predicciones del documento, entre ellos un encuentro de octavos de final del Mundial de Brasil 2014. El mismo partido en el que Chiqui Marco levantó la mano y marcó el penal que cambió el rumbo de la eliminatoria. En su momento fue ovacionado por algunos. Hoy parece otra cosa, una decisión calculada. Los investigadores cruzaron el documento con los flujos de apuestas internacionales de ese partido, y lo que descubrieron heló la sangre de todos. Una casa de apuestas con sede en Chipre pagó millones en apuestas colocadas desde cuentas fantasma el mismo día. Ese hallazgo provocó una reunión de emergencia en el búnker de inteligencia. Harfuch, frente a pantallas, peritos y fiscales, dijo solo una frase: si hay manipulación de partidos, el caso ya no es local. Esto es crimen organizado transnacional, y tenía razón. El documento contenía también listas de árbitros, asistentes y hasta entrenadores que habrían recibido bonificaciones por modificar aspectos menores del juego. Tiempos de compensación, amonestaciones, decisiones de VAR, corrupción sutil, control quirúrgico, un sistema entero operando bajo la sombra. La respuesta parece estar contenida en un nombre: Proyecto Arcadia, una operación encubierta de manipulación de resultados en partidos internacionales con conexiones en Chipre, Malta, Lituania y hasta México, y en el centro de todo, un ex árbitro que aseguraba que nunca se vendió, pero el archivo decía lo contrario. Su clave interna 22 y aparecía 15 veces. La defensa legal de Marco Antonio se niega a comentar. El Ministerio Público prepara una solicitud a Interpol y los investigadores ahora indagan si hubo partidos en la Liga MX bajo el mismo patrón. Porque si Chiqui Marco manipuló un mundial, ¿qué lo habría detenido en casa? Y lo que estaba escondido en un viejo iPhone desactivado en una caja de zapatos podría vincularlo directamente con una red criminal en Europa del Este. Desde su oficina blindada en la Ciudad de México, Omar García Harfuch recibió el reporte completo. 3 pantallas encendidas, 2 fiscales en llamada directa, un equipo de inteligencia financiera desplegado en silencio y al centro del escritorio el documento titulado Arcadia. Lo leyó de principio a fin, no parpadeó. Cuando terminó, dejó caer el folder sobre la mesa y dijo sin levantar la voz: esto ya no es un caso de conflicto familiar, es una red y vamos a desmantelarla. Minutos después activó el protocolo de cooperación internacional. Se enviaron copias cifradas a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Interpol. Se solicitó asistencia jurídica con Chipre, Lituania y Suiza y se emitió una orden clara. Ninguna cuenta vinculada al imputado debe permanecer activa. Ningún cómplice debe salir del país. Harfuch sabía lo que estaba en juego. No era solo el prestigio de una figura pública,
era la integridad del deporte, era la confianza en las instituciones. Era un sistema entero que podía colapsar si esto se confirmaba. Desde el piso 12 del edificio central de Seguridad Nacional, su equipo comenzó a rastrear los correos vinculados a la carpeta Arcadia. Uno de ellos fue revelador. Un remitente con dominio europeo registrado a nombre de una consultora de apuestas agradecía la colaboración en 2 partidos arbitrados por Marco Antonio. La firma del correo correspondía a un hombre vinculado a procesos penales en Malta por manipulación de ligas locales. La conexión ya no era hipotética, era estructural. Harfuch ordenó un operativo adicional en una propiedad secundaria del exárbitro en Querétaro. También el aseguramiento inmediato de un departamento en Miami, presuntamente utilizado para reuniones con representantes de empresas deportivas extranjeras. Y lo más potente vino después. En una rueda de prensa improvisada, flanqueado por el titular de la UIF y la fiscal de la CDMX, Harfuch tomó el micrófono y dijo con voz firme: en México, el poder no exime, el uniforme no protege y la fama no absuelve. Si alguien corrompió el deporte, responderá con todo el peso del Estado. La frase se volvió viral en menos de una hora, porque la posibilidad de que un árbitro mundialista hubiera vendido el honor de un país no era solo un delito, era una traición. Pero el caso estaba a punto de escalar aún más porque uno de los nombres ocultos en el PDF filtrado pertenece a un actual directivo del fútbol mexicano, y lo que descubrieron en los archivos de mensajería instantánea, recuperados del viejo, iPhone vincula a ambos con una reunión secreta en Zúrich. El nombre Chiquimarco ya no significa autoridad, ni respeto, ni fama, significa duda, significa traición. En la casa donde creció en Toluca, sus vecinos cubrieron su placa con pintura negra. Alguien dejó una cartulina pegada a su reja: engañaste al país. En los foros de fútbol, los hilos que antes analizaban su estilo arbitral, ahora desmenuzan cada decisión polémica, cada penal, cada tarjeta, cada fuera de lugar. ¿Cuántos fueron errores humanos y cuántas decisiones compradas? Pero el costo no es solo deportivo, es humano, es institucional, es simbólico. El sistema arbitral está en crisis. Las designaciones de partidos internacionales están bajo revisión. Se suspendieron 3 viajes de árbitros mexicanos a Sudamérica. La FIFA emitió un comunicado frío pero contundente. Cualquier violación a la integridad del juego será perseguida con todo el peso del reglamento. Mientras tanto, en la Fiscalía de la Ciudad de México, la víctima Albaneri Hernández fue escoltada a declarar nuevamente, esta vez no por conflicto doméstico, sino por crimen organizado. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Siempre supe que no era normal. No el dinero, no la forma en que hablaba por teléfono, no sus cambios de humor después de ciertos partidos. Lo sabía, pero tenía miedo. El miedo ya no la detiene. Ahora es testigo protegida. Sus hijas cambiaron de escuela, viven con otra identidad y el Estado les asignó vigilancia de tiempo completo. La Secretaría de Hacienda congeló 6 cuentas bancarias vinculadas a Chiquimarco. Se emitieron 3 alertas migratorias para personas que aparecen en sus registros de contacto. Una de ellas, un ex alto mando del arbitraje nacional. Los medios lo comparan con los grandes escándalos del fútbol mundial, pero hay algo que hace este caso distinto. Aquí no fue un empresario, no fue un dueño de club, fue un árbitro, un hombre que debía representar el equilibrio, la justicia, la transparencia, y que ahora enfrenta cargos que podrían llevarlo a hasta 40 años de prisión. Pero hay una pregunta que nadie se atreve a responder públicamente. ¿Cuántos más habían? Porque lo que las autoridades encontraron en una conversación archivada entre Chiquimarco y un personaje identificado como Moch88 podría ser la llave para abrir la cloaca completa. Y lo que ese mensaje decía no era una sugerencia, era una orden. 24 de diciembre, tarde, Navidad suspendida. Mientras las familias se preparan para cenar, abrazarse y brindar, en el reclusorio preventivo Varonil Norte, una celda está lista, limpia, sin ocupante a la espera. Marco Antonio N., alias Chiquimarco, tiene solo hasta mañana para entregarse. La cuenta regresiva ya comenzó. Afuera, en los pasillos de la Fiscalía,
El ambiente no es festivo, es quirúrgico, calculado. Un equipo de fiscales, peritos y agentes de inteligencia está reunido desde temprano. La orden de captura ya está firmada, lista para activarse en caso de que no aparezca. Y hasta este momento no se ha presentado ni una declaración, ni una señal, ni un rastro, solo el silencio. Y en ese silencio, cada nueva línea de investigación avanza. El archivo Arcadia sigue revelando nombres. La UIF ha confirmado que al menos 3 cuentas bancarias vinculadas a otros árbitros mexicanos ya fueron congeladas. Y lo que parecía una excepción ahora parece un patrón. Desde su despacho en Ciudad de México, Harfuch lo dejó claro: si mañana no se presenta, vamos por él. La frase ya circula en noticieros y redes sociales. Pero dentro del equipo legal hay otra preocupación. Los documentos cifrados revelan vínculos con personas que aún ocupan cargos dentro del fútbol mexicano, directivos, asesores, nombres conocidos por la afición, y los mensajes recuperados del viejo iPhone de Chiquimarco lo confirman. El sistema nos protege. Si uno cae, los demás cierran filas, pero esta vez no está funcionando. La familia de Albaneri Hernández fue reubicada de urgencia. Ella, ahora bajo el programa de testigos protegidos, declaró nuevamente esta mañana. Su testimonio ahora se considera clave para abrir una segunda etapa del caso. Porque esto ya no es solo un caso de conflicto doméstico, es una red, una maquinaria, una traición. Y mientras cae la Nochebuena, la pregunta que lo cambia todo flota en el aire. ¿Se entregará Chiquimarco antes del 26 o intentará huir? Porque si no lo hace, mañana mismo, con el país aún oliendo a romeritos, se activará la orden de aprehensión y con ella caerán más nombres. La justicia se está moviendo firme, silenciosa, implacable, y lo que venga después puede transformar para siempre la historia del arbitraje mexicano.